Ahí va, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Queridas seguidoras y todo público que se reúne hoy aquí con nosotras. Estamos súper, súper felices porque por fin llegó el día tan esperado. En septiembre estuvimos estudiando a Elena Garro y fue para nosotras una delicia y una maravilla poderlo hacerlo de la mano de Patricia Rosas Lopategui. Quedamos enamoradas de tu obra y nada, estamos súper felices. Voy a darle la palabra a mi querida Telma para que te presente como es debido. Muchas, muchas gracias. Gracias, querida Mac. Bueno, pues buenas tardes a todas, primero que todo, y quiero decirles que este día lo esperamos con mucha emoción y lo planeamos con mucha emoción. Y ahorita que estamos aquí reunidas y felices, pues yo también le quiero dar una amorosa bienvenida a la doctora Patricia Rosas Lopategui, que hoy nos va a llevar en este paseo por los cristales de tiempo de nuestra amada Elena Garro. Bueno, la verdad es que intentaré ser lo más breve posible, pero les quiero hablar un poquito acerca de la doctora Lopategui. Ella es orgullosamente mexicana y nacida en Tuxpan, Veracruz. Actualmente es profesora de literatura en la Universidad de Nuevo México. Y bueno, dije que quería ser breve porque su trayectoria abarca más de 40 años de investigar, editar, visibilizar y hacer justicia a grandes escritoras mexicanas como Guadalupe Dueñas o Nahui Olin, solo por dar unos ejemplos. Como agente literaria y biógrafa autorizada de Elena Garro, pues nos ha hecho acreedoras a una obra espectacular donde no solamente se ha dedicado a rescatar la obra de Elena Garro, sino también a eliminar con argumentos muy sólidos, ¿verdad? Pues toda esta infinidad de leyendas negras que rondan y que han perjudicado mucho a la imagen de nuestra querida Elena. Ha publicado, entre otras muchas obras, la biografía de Elena Garro en 3 volúmenes, Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro, y testimonio sobre Elena Garro, eso en el año de 1999. Biografía exclusiva y autorizada de Elena Garro en el año 2002. El asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una perspectiva biográfica en el año de 2005. También ha sido compiladora y autora del volumen Yo quiero que haya un mundo, 50 años de dramaturgia de Elena Garro, obras reunidas de teatro en 2009, obras reunidas, novelas en 2010, y en el año 2015 nos regala la segunda edición aumentada del asesinato de Elena Garro, que es un volumen pues bastante sustancioso, que por aquí lo pueden ver, que son cerca de 1090 páginas y que tiene un acervo fotográfico increíble. Y bueno, pues para celebrar el nacimiento, bueno, el centenario del nacimiento de Elena Garro en el año 2016, pues nos da a conocer Cristales de Tiempo, que es por donde vamos a ir hoy, los poemas inéditos de nuestra querida Elena Garro, y su más reciente publicación es Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, que nos presenta en 2 volúmenes, que también se ve que están muy interesantes, la verdad. Y bueno, hice lo posible por ser breve, pero es que el trabajo de la doctora Lopategui es muy extenso, muy rico, y pues por ahí hay una frase muy sentida de Elena Garro, hermosísima, que es: yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Entonces quiero dejarlas en compañía de la guardiana de esa memoria, que es la doctora Patricia Rosas Lopategui, y a quien abrazo desde la distancia y le agradezco mucho su compañía y su regalo. Adelante, querida Pati. Pues muchísimas gracias, gracias Telma, gracias Mac, Margarita. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en esta tarde o noche y hablar de Elena Garro en esta velada literaria. Les agradezco a este colectivo de tallercitas feministas que nos abren las puertas para volver a Elena Garro. Pues vamos a comenzar. Miren, para iniciar este diálogo, quiero decirles que Elena Garro escribió poesía desde muy pequeña y de hecho escribió poesía a lo largo de toda su vida.
como lo prueba el poemario Cristales de Tiempo, que ya mencionó Telma, se dio a conocer en el 2016 y esta es la primera edición publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y esta es la edición española de la editorial Moderna que circula en España, bueno, en Europa, y esta salió a la luz en el 2018. Cuando yo comencé a armar el poemario de Elena Garro, trabajé con Elena Paz Garro, la hija de Elena Garro y de Octavio Paz. Nuestro propósito era rescatar y por fin dar a conocer la poesía de su madre en el marco del centenario del nacimiento de Elena, que fue en el 2016. Lamentablemente, Elenita falleció 2 años antes de que saliera a la luz el poemario. Sin embargo, en el estudio preliminar que yo realizo en el libro, hay varios registros, información sobre algunos poemas que me comentó Elenita Paz, sobre los poemas de su madre. Bueno, ahora bien, como Elena Garro no fechó todos los poemas, decidimos agruparlos de manera temática y esto nos dio 5 apartados. El primer apartado lo titulé La infancia en la memoria, que como ya lo indica el título, en ese apartado agrupé los poemas en donde aparece la alusión, la referencia a la infancia, a esa infancia, esos años gloriosos, aventureros de Elena Garro en Iguala Guerrero, ¿no? Al lado de sus padres, de sus hermanos, de sus nanas, de sus mozos indígenas, a quienes tanto quiso ella. El segundo apartado lo titulé Horror y angustia en la celda del matrimonio. En estos poemas, Elena Garro expresa la condición femenina, ella, ¿no? Desde luego, son poemas autobiográficos, desde luego, vuelca toda su situación, su circunstancia bajo el yugo de Octavio Paz, ¿no? Durante los 20 años que estuvieron en este matrimonio. Luego, la tercera sección la titulé a mi sustituta en el tiempo, que es el título del poema que abre esa tercera sección. En este apartado, es un apartado más diverso. Ahí agrupé los poemas que Elena Garro le dedicó a su hija Elenita, poemas que dedicó a su madre. En algunos de ellos, ella hace una crítica a los gobiernos autocráticos, totalitarios. También hay alusiones a su activismo político y social. Entonces, digamos que es un apartado polifacético, politemático. El cuarto apartado reúne los poemas que le dedicó al escritor argentino Adolfo Bioy Casares, con quien ella sostuvo una relación amorosa. Y es una sección pues bastante abundante. Y la última, la quinta, que se titula La poética en el exilio, son los poemas que Elena Garro escribió en los años 70 y 80, cuando vivía en el ostracismo en Madrid y en París. Bueno, pero en esta ocasión nosotras vamos a hablar de un tema que es un leitmotiv, no solamente en la poesía de Elena Garro, sino en toda su obra, que es la violencia de género. Y obviamente Elena Garro sufrió la violencia de género en carne propia a través de su relación del matrimonio con Octavio Paz, pero también lo vivió, lo padeció en la sociedad patriarcal falocéntrica mexicana en la que ella
vivió, ¿no?, los años 30, 40, 50 y, bueno, hasta su fallecimiento. Yo he seleccionado una serie de poemas para ver cómo Elena Garro reflejó esa violencia de género. Pero en el caso de la poesía de Elena Garro es muy importante partir de que en la vida de Elena hay un antes y después del matrimonio. Y para entender qué sucedió con Elena Garro a partir del 25 de mayo de 1937, en que ella se casó con Octavio Paz, hay que hacer un regreso, ¿no? Hay que ver quién era, quién fue, qué hacía Elena Garro, en qué actividades estaba involucrada antes de casarse con Octavio Paz. Y aquí es importante recordar que Elena Garro vivió en un entorno familiar muy liberal y muy progresista para la época, porque su padre, José Antonio Garro Melendreras, que era un emigrante español, era un hombre muy culto, y su madre, Esperanza Navarro Benítez, que era de Chihuahua, fueron dos personas que se preocuparon porque sus hijas, las mujeres, tuvieran un proyecto de vida propio, artístico, intelectual, que no fueran únicamente objetos, ¿no? Los objetos bueno, el papel que le da a la mujer en la sociedad patriarcal, que es el objeto, es un objeto porque no tiene voz ni discurso propio y se le delega a ser únicamente la madre y la esposa, ¿no? Los roles tradicionales en la esfera privada. Ellos se preocuparon, sus padres, los padres de Elena Garro, su padre y su madre, se preocuparon porque sus hijas tuvieran una educación superior. Y por eso vamos a encontrar a Elena Garro en 1936 inscrita en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en 1936. Y cuando Elena Garro, en este periodo, era estudiante de esa Facultad de Letras, no solamente era estudiante, sino que también era coreógrafa y actriz del teatro universitario que dirigía Julio Bracho, y además era bailarina de ballet clásico. Entonces Elena tenía una serie de proyectos artísticos, intelectuales, propios, y quiero leerles un fragmento de una carta que Elena Garro le envió a su amiga Gabriela Mora, en donde nos muestra la importancia que tuvo en ella su padre, José Antonio Garro Melendreras, en su formación intelectual, y más adelante veremos también en su formación psicológica, emocional. Bueno, en esta carta, en este fragmento de carta, Elena Garro dice: mi padre me enseñó a ser independiente. Desde niña supe por él que la única manera de ser independiente era logrando la independencia económica. Por eso fui a la universidad, en un tiempo en que era un deshonor que una joven bien educada frecuentara ese lugar. En el bachillerato éramos 7 muchachas y 3,000 muchachos. Estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, como les mencionaba. También estudié ballet y a los 20 años era la coreógrafa del teatro universitario que entrenaba o ensayaba en Bellas Artes. Desde entonces salí en los diarios como una niña prodigio. Los intelectuales como Javier Villaurrutia, Rodolfo Usigli, Salvador Novo, etcétera, que eran gentes mayores, tenían una tienda de arte que se llamaba Hipocampo y me llamaron para que colaborara con ellos. En ese tiempo, es decir, en 1936, en que ella era novia de Octavio Paz, dice, en ese tiempo, Paz, es decir, Octavio Paz, era un oscuro estudiante destripado
pues no terminó la carrera de Derecho. Bueno, entonces, aquí nos muestra Elena Garro cómo, ¿no?, de alguna manera ella está reflejando aquí esa desigualdad de género al mencionar que cuando ella estaba estudiando la prepa había 7 mujeres únicamente y 3,000 muchachos. Y cuando ella ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, dice que había 9 muchachas en su carrera, en la generación, y miles de hombres también, ¿no? Entonces, claro que ella va a vivir esa desigualdad, pero también es interesante aquí ver cómo Elena marca, ¿no?, señala que ella ya era considerada una niña prodigio, ¿no?, antes de casarse con Octavio Paz. Eran novios, pero ella tenía su propio proyecto, ¿no?, independientemente de Octavio Paz. Ahora, ¿por qué? Porque Elena Garro tuvo una formación sólida en el entorno familiar. Yo les mencionaba, su padre fue un hombre muy culto, tenía una amplísima biblioteca, y Elena Garro en esa biblioteca desde muy pequeña comenzó a leer a los clásicos griegos, latinos, alemanes, ingleses, españoles, de la mano, vamos a decir, de su padre. Y el mundo que ella descubrió a través de la biblioteca de su padre es ese mundo, por ejemplo, que vamos a ver en el poema que les quiero, el primer poema que les quiero compartir, para que vean ustedes cómo era el mundo de Elena antes de casarse con Octavio Paz. En este poema vamos a ver cómo Elena nos muestra que su padre fue quien la inició en el mundo de la literatura, en el mundo del arte, en el mundo del conocimiento. Y que a partir de esas lecturas, ella aprendió la validez, la importancia, la relevancia que tiene para todo ser humano el mundo de la imaginación, de la fantasía, de la ilusión, el poder que tenemos como seres humanos de crear otras realidades, para en esas otras realidades crear mundos distintos y criticar la realidad cotidiana, pragmática, materialista, corrupta, ¿no? Y mostrarnos o revelarnos otra manera de vivir, encontrar otros modos de ser en este mundo, ¿no? Y que esa es una de las características en toda la obra de Elena Garro, ¿no? Bueno, entonces les voy a compartir este poema. Es un poema extenso, entonces he seleccionado solamente algunas estrofas. El poema se titula Las hijas del rey pobre y tiene un epígrafe. Este era un rey que tenía 3 hijas. Las vistió de colorado y las sentó en el tejado. A oscuras, padre, a oscuras, busco tu belleza, busco tus ojos tan cerca de la luz, busco tu voz en el paisaje, te busco a ti tan antiguo, tan lleno de verdura. Tu nacimiento determina al mundo. Tú, al principio del tiempo, en el origen de las cosas. Este era un rey que tenía 3 hijas. Después soy yo y luego mis hermanas, y ahora yo, buscándote de nuevo a oscuras, buscando tus regalos, los montes que creaste para mí, con sus ovejas y pastores, en cuya música de flautas nos mecíamos. Las cabras de ojos de amuleto. Y miro el hada que nos diste en los días de lluvia del jardín, y al pescador gigante, luminoso, cogiendo peces verdes, y el carro dibujado en el cielo cuando todos dormían, para que nos llevara al país de los sueños. Y ahora, ¿dónde guardar tantos tesoros? ¿Dónde los higos de oro? ¿Dónde los sueños?
los lujosos mendigos, los montes, los tambores, las batallas? ¿Dónde tus brazos tan cerca del mantel y tus ojos tan poblados de árboles? No basta la memoria, ni me basta la noche para cruzar tanta riqueza. Te busco en medio de la noche. A oscuras búscame tú esta noche. Padre, tomemos juntos el carrito para ir al mismo sueño. Este poema, Elena Garro lo escribió en París en 1950. Ya les mencioné, Elena se casó en 1937. En 1944, Octavio Paz comenzó su carrera diplomática y a finales de 1945 se le asigna como secretario de la Embajada de México en Francia y Octavio Paz se traslada a París, la capital. Elena Garro y su hija, Elena Paz Garro, que había nacido en 1939, se reúnen con él a principios de 1946. Entonces, Elena Garro, la familia Paz Garro va a vivir en Francia, en París, en la época de la reconstrucción de Francia, ¿no? Y del resto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En ese París de 1950, Elena Garro escribe este poema porque está viviendo en carne propia el yugo del matrimonio. Después de que se casaron, Octavio Paz le prohibió a Elena Garro, o no le permitió continuar con sus estudios universitarios, le prohibió hacer teatro, que era una de las grandes pasiones de Elena Garro, le prohibió seguir su carrera como bailarina de ballet clásico, es decir, le prohibió todo. Octavio Paz no quería la competencia en casa y a él únicamente le preocupaba su ascenso en la carrera, en su carrera, digamos, como intelectual, como diplomático, como poeta, como escritor, ¿no? Y Elena Garro, entonces, durante este periodo, se va a dedicar a ser la anfitriona, ¿no? Es decir, en París, precisamente también, por supuesto, dentro de la diplomacia, Octavio Paz había muchas reuniones de intelectuales, de diplomáticos, él necesitaba hacer contactos con todos estos políticos, intelectuales, etcétera, y de alguna manera él va a utilizar a Elena Garro, porque Elena Garro era una mujer muy culta, muy brillante, muy carismática, muy simpática, que se dice que ella, en cualquier reunión, Elena Garro se convertía en el centro de atención, ¿no? Y esto lo va a utilizar Octavio Paz para hacer contactos y para que sus tertulias, o los eventos que tenían en su casa, en su departamento de la calle Víctor Hugo, fueran fructíferos, ¿no? Bueno, entonces, esto, digamos, por un lado es el mundo de Elena Garro, que está reflejado aquí en este poema y que quedó truncado. Entonces, por eso Elena busca regresar a ese pasado, ¿no? A lo que ella fue antes de casarse con Octavio Paz. Ahora, también es importante mencionarles que el padre de Elena Garro no quería a Octavio Paz. Él le prohibió a su hija Elena que fuera novia de él, que lo frecuentara, ¿no? Elena Garro me comentó en una entrevista, que por cierto es una entrevista, ya mencionó Telma, estos libros recientes que acabo de publicar, que me publicó la editorial Gedisa, en el volumen número 2 de Diálogos con Elena Garro, está esta entrevista en donde Elena Garro me comentó que su padre le había dicho: mira, hija, yo sé que Octavio es un muchacho muy disciplinado, muy estudioso, muy inteligente, muy dedicado,
pero tú eres más inteligente, más culta y más guapa que él. Y eso él no te lo va a perdonar, porque al hombre le gusta a la mujer inferior, ¿no? Mantenerla subyugada. Pero bueno, Elena Garro no obedeció y llegaron las consecuencias, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora al segundo apartado. Del segundo apartado, horror y angustia en la celda del matrimonio, de este apartado es del que he seleccionado la mayor parte de los poemas, porque es donde se refleja esta violencia de género, ¿no? La violencia de género, estoy segura que ustedes ya lo saben, la violencia de género no es solamente física, es psicológica, también es verbal, es emocional. Bueno, el primer poema que abre esta segunda parte se titula A un pescador. Entonces vamos a leer primero el poema y después podemos comentarlo. A un pescador. También lo escribió Elena Garro en París en 1948, de hecho 2 años antes del padre, ¿no? A un pescador. Con tu anzuelo de plata, con las redes tejidas por tus manos, sácame a este pescado frío que vive adentro de mi estómago. A la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón. Al pulpo cenagoso que navega en mis venas. Al sapo que croa echado en mi silla turca. Al lagarto ojeroso que mastica mis vísceras. A la pequeña sanguijuela instalada en mis ojos chupando sueño. La pesca se cotiza en el mercado y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. Entonces, fíjense cómo en este poema también de alguna manera Elena Garro marca ese antes. ¿Quién era ella antes del matrimonio, no? Y lo que sucedió después. Aquí es un poema muy, muy fuerte, ¿no? Muy contundente, con estas imágenes, además muy surrealistas. Elena Garro obviamente fue una profunda conocedora de las corrientes vanguardistas europeas, entre ellas el surrealismo, y estas imágenes en donde a través de estos animales, ¿no? Ella menciona los animales, ¿no? La langosta, el pulpo, el pulpo como este animal que tiene muchos tentáculos, ¿no? Que la oprimen, que están en todas sus venas, que no le permiten ser. Es esta hablante, esta voz lírica femenina, que su cuerpo sus órganos, ¿no? Están siendo devorados, consumidos, metafóricamente hablando, por estos animales, ¿no? Pero sabemos que la metáfora es que esta mujer está desintegrada, que su cuerpo, su identidad, su unidad ha sido saboteada, ¿no? Y, por ejemplo, cuando dice el sapo que croa echado en mi silla turca, ¿no? A mí me remite a la idea de que la silla es el símbolo de su espacio, el espacio, esa habitación propia de la que tanto nos habló Virginia Woolf, ¿no? La escritora inglesa, ese espacio al que tenemos derecho las mujeres para expresarnos, para tener nuestro propio discurso y tener voz y sobre todo nuestra integridad física y emocional, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, también con la idea de que la sanguijuela, ¿no? La sanguijuela que está chupando sueño, que sus sueños, sus proyectos de vida han sido saboteados, no puede llevar a cabo ella nada bajo ese yugo de Octavio Paz, ¿no? Y bueno, entonces los monstruos obviamente es la alusión a, pues puede ser, ¿no? Directamente tal vez a Octavio Paz o también a los preceptos patriarcales que se nos designan a nosotras las mujeres en esta sociedad, ¿no?
Bueno, el siguiente poema que les quiero compartir se titula Dedos y lenguas. Este poema lo escribió también Elena Garro en París en 1949. Voy a leerlo y luego podríamos comentar este poema. Dedos y lenguas. Los dedos agresivos se levantan. Los dedos índices que acusan, señalan, envidian. Una marea de dedos, una muralla, me señala. Las lenguas se despiertan, se liman en los dientes, se envenenan en la saliva del colmillo. Lenguas que han lamido culos, que duermen solas en cavidades putrefactas. Lenguas que no vemos en las risas. Lenguas que han mordido mi nombre, Elena, tan bonito. Bueno, en este poema nuevamente vemos cómo la hablante lírica, la voz lírica femenina, está siendo estigmatizada, señalada, criticada, porque Elena Garro, a pesar de haber vivido bajo el yugo y de haber obedecido en muchas cosas a Octavio Paz, entre ellas, por ejemplo, Octavio Paz le prohibió publicar sus poemas. De hecho, por eso el poemario de Elena Garro nunca dio a conocer sus poemas en vida, porque ella decía que para llevar la vida en paz, pues tenía que obedecer. Y obedeció en algunas cosas, pero en otras no. En otras Elena sí se rebelaba, Elena se oponía a todos los preceptos de Paz. Y cuando ella se rebelaba, obviamente había consecuencias, porque Paz era un hombre implacable, ¿no? Pero aquí también, en este poema, Elena menciona la envidia, y es la envidia que de alguna manera Elena también hace referencia a ella en cartas, en diarios, de que Octavio Paz, y bueno, y que también me lo comentó a mí en esa entrevista, que Octavio Paz, cuando ella escribía, cuando estaban en París y le mostraba lo que había escrito, él le pedía que lo quemara. Y él lloraba y le suplicaba porque decía que ella era más brillante que él y más talentosa, ¿no? Entonces Octavio estaba buscando consolidar su carrera. Todavía no era el gran poeta, ni mucho menos el premio Nobel, que fue muchos años después. Entonces él estaba en la búsqueda de esa consolidación de su carrera, y por eso no quería que Elena lo opacara, ¿no? Y la envidia, ella hace referencia a esa envidia, ¿no? También hace referencia aquí a la homosexualidad de Octavio Paz, cuando menciona las lenguas que han lamido culos y que duermen solas en cavidades putrefactas, ¿no? Que ha sido un tema tabú, y que de hecho lo es todavía en la cultura mexicana. Es un tema del que no se habla, del que no se toca, ¿no? Pero que creo que es importante ventilar. En esa misma carta que yo les leí hace un momento, en ese documento, Elena Garro hace referencia a ese tema, y les voy a leer este otro segmento. Bueno, estamos en 1936, ¿no? Cuando ellos eran novios. Dice Elena: Octavio Paz, en ese entonces, había publicado 2 poemas muy malos en una revista estudiantil, y había tenido un escándalo mayúsculo con Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, seguramente ustedes lo recordarán, famoso poeta tabasqueño, también perteneció a la generación de los contemporáneos, y claro, era mucho mayor que Octavio Paz, ¿no? Creo que Carlos Pellicer tal vez era 17, 18 años mayor que Octavio Paz.
Pero aquí Elena Garro menciona que ellos, Carlos Pellicer y Octavio Paz, en 1936, cuando Octavio Paz y Elena Garro eran novios, eran muy amigos y que Carlos Pellicer le dedicaba poemas a Octavio Paz. Y dice, y los acusaron de ser amantes. Yo no lo sabía, pues no sabía que había homosexuales. Octavio me hizo la corte escandalosamente. Yo no quería casarme, era muy feliz, pero él es un perseguidor de profesión, así como ahora me persigue con calumnias, antes lo hizo con escándalos amorosos. Hasta sus amigos, como Manuel Moreno Sánchez, Rafael López Malo, etcétera, me dijeron que no me casara con él. Pero en cada esquina estaba el señor Paz con un ramito de camelias para mí, y al llegar a mi casa encontraba sus cartas con un amor amenazador. Le pedí a mi padre que me metiera en un convento para librarme de él, y mi padre fue a Puebla a buscar uno de ellos, ¿no? Debes saber que mi padre era solo un emigrante español sin influencias y que Paz pertenecía a una familia de políticos y que México siempre fue México. Bueno, entonces aquí Elena Garro hace alusión a 2, 3 cosas muy importantes que yo quisiera señalar. Una de ellas que, bueno, el asunto de la homosexualidad, ¿no? Ella dice, yo no sabía que había homosexuales. Sin embargo, hay una carta que yo cito en el estudio preliminar de Cristales de Tiempo, ahí cito esta carta. En esa carta, cuando ellos eran novios, en ese año del 36, Elena Garro escribe esta epístola para Octavio, en donde termina con él, da por terminada la relación, y ella señala, entre otras cosas, que ellos se han prometido fidelidad, y yo cumplo, yo llevo a cabo tal fidelidad, pero tú, basta que se atraviesen entre tú y yo unos pantalones o unas enaguas para que nosotros dejemos de tener importancia, ¿no? O de alguna manera para que se rompa nuestra relación o nuestra comunicación o nuestro compromiso, ¿no? Pero es muy interesante porque ella dice primero pantalones antes de enaguas. Y es muy probable por esta carta que Elena Garro sí haya intuido, se haya dado cuenta de que en Octavio Paz había también una preferencia homosexual, ¿no? O por lo menos, bueno, que era bisexual, porque pues parecía que estaba muy enamorado de Elena Garro, ¿no? Y se casó con ella, bueno, no sé. Pero por lo menos vemos esta inquietud de Elena Garro en esa carta y bueno, y termina con el noviazgo. En esta otra carta, esta carta es la de Gabriela Mora, la que les leí primero, dice ella, yo no sabía que había homosexuales. También tenemos que tener presente que en el contexto de Elena Garro en los años 30, la homosexualidad no es, bueno, si tenemos todavía problemas con la homosexualidad, imagínense en los años 30 en México, ¿no? En donde los seres humanos, hombres o mujeres, pues tenían que vivir completamente reprimidos en cuanto a su preferencia sexual, ¿no? Y bueno, entonces eso por un lado, ¿no? Entonces, y aquí en este poema, Elena, obviamente hay una alusión a ese aspecto que seguramente fue un trauma para ella y a lo largo de su matrimonio. El tema de la homosexualidad en la obra de Elena Garro aparece también en su narrativa, ¿no? Sobre todo en Testimonios sobre Mariana y en otros textos. Bueno, otro aspecto importante que yo les quiero comentar es que Elena Garro hace alusión a la diferencia que había entre su familia y la familia de Octavio Paz, que esto es cierto y creo que todos ustedes, si viven en México, seguramente lo han comprobado y lo han vivido, ¿no?
El que el papá de Elena Garro era un inmigrante español, no tenía conexiones, no tenía poder político, ni económico, ni social. En cambio, Octavio Paz venía de una familia privilegiada, ¿no? Porque el abuelo de Octavio Paz, don Ireneo Paz Flores, es un pilar dentro de la cultura mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX. Don Irineo fue abogado, fue diputado federal, editor, escritor de más de 35 obras, en fin, un hombre de una familia que había construido, vamos a decir, una familia con privilegios y con poder político, ¿no? Y, digamos, de ahí venía Octavio Paz. Entonces, por eso Octavio Paz, desde muy joven, Elena Garro lo describe y otros de sus amigos lo describen cuando era joven, pues que era un muchacho muy prepotente, muy arrogante, muy autoritario, ¿no? Pues sí, porque sabía que tenía ese bagaje y ese apoyo, ¿no? Detrás suyo. Bueno, entonces vamos a otro poema, si les parece bien. Vamos ahora a un poema que se titula El llano de Huizaches. Este poema, la primera vez que yo lo leí, a mí me remitió inmediatamente al mito de Coyolxauhqui. Y no sé si ustedes lo tengan fresco, pero se los voy a contar de manera muy sucinta, ¿no? Bueno, Coatlicue, ustedes saben que en la mitología azteca, Coatlicue es la diosa de la tierra, de la dualidad, la diosa de la vida y de la muerte, la diosa de la fertilidad. El mito cuenta, en el mundo azteca, que ella estaba barriendo su templo y de pronto una pluma entró a su pecho, a su regazo y quedó embarazada. Coatlicue tenía 400 hijos y una hija, Coyolxauhqui. Cuando Coyolxauhqui se enteró de la deshonra de su madre, instigó a sus 400 hermanos para ir a darles muerte. Coatlicue se entera que vienen sus hijos a matarla, ¿no? A ella y a su hijo que está en su vientre, y ella presiona su vientre, habla con su hijo y le dice: tienes que nacer cuanto antes porque vienen tus hermanos a matarnos. Nace Huitzilopochtli, que en la mitología azteca es el dios del sol, el dios de la guerra, y nace además ya ataviado, listo para combatir. Y Huitzilopochtli mata a sus 400 hermanos, pero a Coyolxauhqui, a su hermana, la mata, pero la despedaza, la destroza, la descuartiza, ¿no? Le corta la cabeza, los brazos, las piernas, la lanza desde lo alto del templo y Coyolxauhqui va cayendo y cuando llega a la tierra, al suelo, está toda destrozada, desmembrada. Y así es como ustedes la pueden ver representada en el monolito, ¿no? Que representa a la diosa de la luna, la Coyolxauhqui, en el templo mayor. Bueno, esta es la manera en que los aztecas explicaban la lucha, el combate entre el sol y la luna, porque Huitzilopochtli simboliza o representa al sol, Coyolxauhqui a la luna y los 400 hermanos a las estrellas. Entonces, es la lucha del sol por vencer todos los días a la luna, es decir, el ciclo noche-día, ¿no? Bueno, entonces, aquí es bien interesante ver cómo este mito es sumamente misógino y machista y falocéntrico, ¿no? Porque es Coyolxauhqui, la mujer, la que instiga a sus hermanos para ir a matar a su madre, ¿no? Es ella la instigadora, la perversa, la mala, etcétera, ¿no? Y por eso, bueno, Huitzilopochtli
la desmiembra, la destroza por haberse atrevido a confrontar al poder masculino, ¿no? que simboliza, representa a Huitzilopochtli en este mito azteca. Bueno, este poema, Elena Garro era una profunda conocedora de las culturas prehispánicas y de la mitología. Entonces, yo no sé si este poema, consciente o inconscientemente, haya influido en Elena Garro para elaborar este texto. Yo pienso que sí, ¿no? Que no sé si consciente o inconscientemente, pero creo que hay aquí una intertextualidad entre el mito y el poema. El poema se titula El llano de huizaches. Huizaches, no sé si ustedes sepan, pero los huizaches son unos arbustos que se dan en el estado de Guerrero y no sé si en algunas otras partes de la República. Yo los vi en Iguala. Son unos arbustos bastante grandes y muy frondosos que tienen unas espinas muy largas, duras, no se pueden quebrar y muy filosas, muy puntiagudas, ¿no? Ese es un huizache. El llano de huizaches, entonces el llano es ya sabemos, un terreno plano, pero en este poema ese terreno está poblado de huizaches, ¿no? Y los huizaches tienen estas espinas, ¿no?, puntiagudas que dañan, que cercenan el cuerpo, que punzan, que destruyen, ¿no?, que hieren. En este llano de huizaches es donde Elena Garro coloca a la voz femenina, a la hablante femenina o a la voz lírica que se llama Elena. Y la hablante o la voz femenina, la voz lírica, está destrozada, está desmembrada. Y lo único que todavía queda de ella es su nombre. Su nombre es lo único que está unido, Elena. Y ese nombre, Elena, es el que está llamando a cada uno de los miembros del cuerpo femenino para que vuelvan a reintegrarse, para que vuelvan a formar una unidad física, intelectual, psicológica, emocional y vuelvan a ser lo que fueron, ¿no?, lo que fue antes. Bueno, creo que ya el preámbulo estuvo demasiado extenso, espero que no los esté aburriendo mucho, pero vamos a leer El llano de huizaches. El llano de huizaches es un poema también muy extenso, entonces he seleccionado algunas estrofas. El llano de huizaches. Elena, oigo mi nombre, me busco. Solo esta oreja queda, esta que oye mi nombre en un llano de huizaches. Mi nombre, gritado así, a los cuatro vientos, de noche, en el llano de la muerte. Elena. Es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de huizaches. El nombre ya no los une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté la boca del vacío. Ahora los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena, ven aquí, brazo de Elena. Solo la vacinica sigue firme, cubriendo la cabeza, que sonámbula rueda en el valle de Huizaches. ¿Hay todavía un puntapié sobrante? ¿Ya nadie llega a jugar a la pelota? ¿Nadie olvidó un buen escupitazo de colmillo para la cabeza que rueda entre huizaches? ¡Elena!
los llama mi nombre. Vengan aquí, mano, pierna, pescuezo. Hace años que bailan separados en la tierra de los escupitajos. ¿Hay alguien que guarde todavía un gargajo para ese ojo cerrado a gargajazos? ¡Elena! La voz viene del centro profundo de mi ombligo. Hay quien vive adentro del ombligo y que me llama. La voz corre para atrapar los pies que corren entre huizaches y las manos que bailan el baile loco de los dedos locos, sin pizarra, sin lápiz, sin niño, sin amante. Me busco, me encuentro. Colgado de una rama seca está uno de mis labios. Y ahora por allí corre la lengua que recitaba las lecciones del colegio. Rosa, Rosae, ¿qué hará allí, tan lejos del pizarrón, tirada en el valle de Huizaches? Elena, te digo que me busco, que me encuentro. Espera hasta que llegue al pozo negro la última de las uñas. Es largo el llano de Huizaches. Es ancho el llano de Huizaches. Se tarda unos siglos en cruzarlo. Bueno, entonces en este poema quiero comentar 2-3 aspectos. El llano de Huizaches, para mí, simboliza la sociedad patriarcal, ¿no? En donde está inmersa la voz femenina, la voz hablante, destrozada, descuartizada, desmembrada, ha perdido su identidad y su integridad física bajo los preceptos falocéntricos, ¿no? Y aquí también en este poema, es un poema muy onírico, es un poema que nace en el inconsciente. En este poema también vemos a Elena antes del matrimonio y después del matrimonio, ¿no? Y antes del matrimonio ella hace referencia a cómo era su mundo, su vida en las aulas. Ahora dice, ahora que ella está desintegrada, su labio, por ejemplo, está colgado de una rama seca. Ya no hay pizarra, la pizarra como el símbolo, la herramienta que se utiliza, ¿no? en la escuela para entrar al mundo del conocimiento, ¿no? Sin lápiz, no hay lápiz, ella no tiene voz, no tiene un discurso propio, ella no es sujeto de la historia, se le ha despojado de ese poder. Sin niño, el niño como símbolo de la infancia, de la ingenuidad, de la creatividad, y sin amante, sin amor, ¿no? Entonces, en este contexto vemos a esta voz femenina en donde ella supo de otro mundo y que ahora está despojada de él y no encuentra, no logra todavía reconstituirse. Pero el desmembramiento es impactante porque el cuerpo femenino está descuartizado, desintegrado, a tal grado que hasta las uñas, ¿no? Las uñas están separadas de los dedos están separados de las manos, la lengua está separada de la boca, no hay voz, no hay pensamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que me puedo pasar 3 horas hablándoles de este poema. Yo creo que ustedes lo pueden analizar mejor que yo, estoy segura. Bueno, aparentemente Elena Garro nos deja sin salidas en ese poema, ¿no? Cuando dice, es ancho el llano de Huizache, se tarda unos siglos en cruzarlo.
Elena nos muestra, nos hace un espejo, no nos da una solución, nos muestra cómo somos, cómo podemos o vivimos bajo preceptos patriarcales, para que nos veamos y para que nosotras hagamos cambios, ¿no? Para que nosotras crucemos el llano de Huizaches. Bueno, como Elena lo cruzó, porque lo cruzó, ¿no? Si no, no tuviéramos ese legado riquísimo que nos dejó como novelista, cuentista, dramaturga, como poeta, como activista política y social, ¿no? El último poema que seleccioné de este apartado es un poema que Elena Garro le dedicó a Octavio Paz, que se titula O, y ella lo escribió en enero de 1955, cuando ellos ya estaban de regreso, ya vivían en la Ciudad de México. Y sin más preámbulo, les voy a leer el poema. Oh, todo el año es invierno junto a ti, rey Midas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua no produjo más ríos atravesando catedrales, ni eucaliptos en las torres. Huyó por la rendija la ola azul en cuyo centro se mecía la paloma. El cielo blanco bajó para ahogar a los árboles. El lecho es el glaciar que devora los sueños. Surgió el puñal de hielo para cercenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. Bueno, yo creo que este poema ya no necesita más explicación y solamente quiero decirles que en todo el poemario, al menos estos poemas que sobrevivieron las múltiples mudanzas de Elena Garro, las quemas, porque también Elena Garro quemó documentos, cuentos, novelas o inicios de novelas, poemas en esa época de París. Quiero decirles que en estos poemas que sobrevivieron no hay ni una sola palabra de amor, de compañerismo, de solidaridad, de admiración de Elena Garro hacia Octavio Paz. Bueno, y ahora quiero leerles un poema para que ustedes vean que es uno de tantos poemas, porque hay otros en donde nosotros podemos ver cómo Elena Garro se rebelaba, ¿no? Y cómo sabía perfectamente que estaba en una situación opresiva y que en la medida de sus posibilidades en ese periodo, en esos años de matrimonio con Paz, hizo todo lo posible para defender su integridad física, moral, psicológica, etc. Este poema se titula Me acuso, y Elena Garro lo estructuró como una plegaria, ¿no? Como en la idea o en el formato de una plegaria, ¿no? Del yo pecador me acuso de mis pecados, me acuso que albergué el sentimiento de venganza, que sentí odio por mi enemigo, etcétera, ¿no? Porque la sociedad patriarcal, a través del cristianismo católico, nos educa a nosotras las mujeres a que debemos de ser buenas, obedientes, sumisas, asexuadas, sacrificadas, en otras palabras, que debemos de ser la imagen y semejanza de la Virgen María. Y Elena Garro aquí en este poema da una vuelta de tuerca, porque dice
que nosotras las mujeres, como seres humanos, somos tan imperfectas como los varones. Y por lo tanto, como seres humanos que somos, no somos seres perfectos, idealizados, como lo ha hecho, como nos ha idealizado la sociedad patriarcal para oprimirnos, para hacernos creer que entre más buenas y más sacrificadas y más asexuadas seamos, más perfectas será nuestra existencia. Pero Elena dice, no es cierto, porque no somos perfectas, somos seres humanos y por lo tanto tenemos también derecho a expresar los sentimientos, por ejemplo, la venganza, si alguien nos hace daño, si alguien nos perjudica, odiar si alguien nos veja, nos humilla, etcétera, ¿no? Entonces, Elena da esa vuelta de tuerca aquí y vamos a leerlo. Me acuso de ahogarme en el mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre. Me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta. Astillas cintilantes, puñales imprevistos. Me acuso también de la rabia amarilla de perseguir al enemigo, de levantar el puente que permita su huida. Me acuso de darme demasiada importancia y de amarme sobre todas las cosas. Entonces, aquí Elena Garro en este poema hace una defensa de nuestra identidad y de nuestra integridad, que como mujeres, como seres humanos, no somos diosas, no somos perfectas, no somos la Virgen María, somos mujeres que tenemos derecho a defender nuestra integridad. Nadie va a defender nuestra integridad emocional, física, psicológica, si no lo hacemos nosotras mismas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, nos tenemos que amar a nosotras mismas. Y cuando ella dice, me acuso de darme demasiada importancia, sí, somos importantes y tenemos que aceptar y reconocer y valorar nuestro valor, ¿no? Nuestras capacidades. Que nadie nos diga que no somos inteligentes, que somos tontas, que somos estúpidas, que somos inferiores. Nadie tiene derecho a decirnos eso. Y nosotras no podemos aceptarlo. Y la única manera de no aceptarlo y de no caer en ese tejemaneje de la sociedad patriarcal es, primero, amándonos a nosotras mismas para después poder confrontar y defender nuestra integridad. Y ser arrogantes, sí, ¿por qué no? Arrogantes, prepotentes, sí tenemos que defendernos ante un grupo o ante un grupo de varones, vamos a decirlo, o de mujeres también, las mujeres que están pues adoctrinadas por esos preceptos patriarcales, ¿no? En fin, ya ahí le dejo porque si no, no vamos a terminar en toda la noche. El último poema que les quiero compartir es un poema que está en el último apartado, en el apartado de la poética del exilio. Este poema, Elena Garro lo escribió en 1977, cuando estaba en los años más desgarradores del exilio en Madrid. Es un poema que tiene 921 versos, es el poema más extenso, y se titula Vamos unidas y comienza Vamos unidas por la infamia, vasos del hambre gris, comienza con el exilio. Pero Elena Garro va a viajar a través de la memoria, va a viajar a todos sus ciclos existenciales, ¿no? Va a viajar a su infancia, esos años edénicos en Iguala, al lado de sus hermanos, sus padres, va a viajar a su adolescencia, a su juventud, cuando conoce a Octavio Paz, el matrimonio con Octavio Paz, su activismo político y social, cuando se involucra con el movimiento de
Carlos Alberto Madrazo, la masacre de Tlatelolco, las acusaciones que orquestó el gobierno en contra de ella para desactivarla de la vida política, social y cultural mexicana, y termina nuevamente en el exilio, ¿no? El poema. Bueno, de este poema yo les quiero compartir un segmento en donde Elena Garro alude a su noche de bodas. Y antes de leérselos, tengo que explicarles algunos términos, algunos nombres para que puedan seguirlo. La parada empresa, cuando habla de la parada empresa, era la parada del tranvía que estaba muy cerca de la casa de Octavio Paz, donde él vivía con su mamá. Cuando Elena Garro y Octavio Paz se casaron, Octavio Paz se llevó a vivir a la novia a la casa de la suegra, ¿no? A la casa de su madre. Y Elena Garro, aquí en el poema, ella alude a su suegra con el nombre de la tortuga, porque la tortuga era como la llamaba en el entorno, digamos, familiar, su suegro. Claro, cuando Elena Garro se casó con Octavio Paz, su suegro ya había fallecido, pero obviamente por lo que hablaba la familia, se sabía que el papá de Octavio Paz le decía a su esposa, es decir, a su mamá, le decía la tortuga, porque decía que las tortugas viven muchos años y bueno, es que la relación entre el padre y la madre de Octavio Paz no fue no fue nada buena, nada feliz, ¿no? Entonces, él le llamaba la tortuga y Elena se refiere a su suegra aquí como la tortuga. El visitante es en el poema Octavio Paz. Y esto también me lo comentó Elena Garro en esa entrevista que ya les mencioné, que su padre, ya les comenté, le había prohibido a Elena Garro, no quería que fuera novia de Octavio Paz, no le gustaba este muchacho para su hija, ¿no? Y miren qué interesante, porque Elena Garro en esa entrevista también me comentó que cuando eran novios, Octavio Paz le dijo que las mujeres no debían de estudiar, que las mujeres debían de ser únicamente el regazo donde reposara el guerrero. Entonces, Elena ya más o menos sabía por dónde venía Octavio Paz, ¿no? El visitante, porque ya ustedes en ese fragmento de carta que les leí, Elena nos cuenta cómo Octavio Paz no la dejaba en paz, ¿no? La frecuentaba, la visitaba todos los días, se le aparecía por todas las esquinas entonces el papá o la familia, no sé si directamente el papá, pero ella dice mi familia, le puso el visitante porque cuando llegaba a la casa los incomodaba, sobre todo a su papá. Elena Garro me dijo, es que era mi papá, Octavio, era la visita asidua que molestaba a mi padre, no lo querían para su hija. Entonces le pusieron el visitante. Entonces ya, ¿quién llegó? El visitante, ya sabían quién era, ¿no? Bueno, entonces el visitante en el poema es Octavio Paz. Bueno, les voy a leer La noche de bodas de Elena Garro, poetizada, ¿no?, en este texto. Elena está en el limbo. Está próxima la noche del asesinato. Llueve, llueve en la avenida Durango. Llueve, llueve en la parada empresa. Las trenzas rubias gotean agua. El impermeable no abriga lo bastante. El maletín de cuero blanco oculta frascos de cristal. Los ojos de la Virgen lloran. El visitante
la lleva delante de unas rejas altas. Después, la casa extraña, profunda, oscura, como el reino de los asesinos. La tortuga pasea entre veladoras. Avanza el olor de la tortuga. Toda la lluvia no lo borra. Golpean la puerta, cerrada con pestillo. ¡Puta! 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 Grita la tortuga. Detrás de los pestillos, el visitante del suéter del cuello de tortuga grita. Grita la tortuga y grita el visitante. ¡Puta! 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 Salta la puerta. El visitante pasea por el cuarto. Desnudo el visitante, cuerpo joven de vieja, maldice. Violenta las almohadas que chorrean sangre. Los dedos pequeños de uñas largas chorrean sangre. Le mostraré a mi madre que eras virgen. Llueve. La lluvia llueve. El pueblo le pedía a Bolívar una bandera. Cogió la sábana marcada con la sangre de la Virgen. Esta es su bandera, dijo. El visitante explica, también él mostrará su bandera a la madre tortuga. Llueven siglos, se levantan muros, crecen murallas para esconder para siempre a la Virgen violada con los dedos. Bueno, este es el segmento que yo les quería compartir para que vean ese otro aspecto de la violencia de género. Y para terminar, quiero compartirles un fragmento de un texto que, miren, en el 2015 presenté en Monterrey la segunda edición de mi libro El asesinato de Elena Garro, que mencionó Telma al principio de esta velada. Ese libro se presentó en marzo en Monterrey en el marco del Día Internacional de la Mujer. Porque entre otras cosas, en ese libro yo planteo que el asesinato de Elena Garro comenzó desde que se casó con Octavio Paz. Y en ese libro cito, menciono, analizo el fragmento de este poema que les acabo de leer en estos momentos. Y Ofelia Pérez Sepúlveda, que es una escritora, poeta, académica de Monterrey, me acompañó en esa presentación. Y lo que les voy a leer es un segmento de lo que ella dijo en ese evento. Dijo Ofelia Pérez Sepúlveda, este compendio, se refiere al libro El asesinato de Elena Garro, este compendio también a la manera de los camiones que transportan productos químicos es de un riesgo atroz. Entra en la intimidad de dos seres que, aunque ya muertos, siguen vivos, y donde la violencia de pareja se materializa, se representa. No fueron pocas las ocasiones en que mi aparente pudor me cuestionaba. ¿Debes saber esto que estás leyendo? Como la violación de la recién casada, como las cartas donde una mujer mendiga al ex marido atención médica para la hija. La escritora que soy sabe que no necesita leerlas, pero la convencida de que esta sociedad en la que vivimos provee mecanismos de dominación para las mujeres, la promotora de programas de lectura y escritura responde que sí, que la verdad es innegable.
o, como diría la propia Elena Garro, nada más fácil de probar que la verdad. Y estas son las palabras de Ofelia Pérez Sepúlveda y es lo mismo que yo les digo. Basta de ser las niñas, las mujeres calladitas, como dice el precepto patriarcal, calladita te ves más bonita. No, ya basta. Mientras no expresemos, mientras no ventilemos, mientras no comuniquemos todos los horrores que lleva a cabo la sociedad misógina, cualquier sociedad misógina, machista, en contra de la mujer, mientras no lo digamos, mientras estemos calladas, silenciadas, no podremos cruzar el llano de Huizaches. Muchas gracias y esto es lo que yo preparé para ustedes. Bueno, la verdad es que es una pena que por medio de estos dispositivos uno no puede escuchar los aplausos, porque estoy segura, querida Patti, que esto debe de estar que arde. Todo, tenemos muchísimos comentarios, saludos para ti, la admiración para ti, no solo desde forma personal, sino también desde forma colectiva. Por aquí veo a Mundo Mujer, Mujeres Leyendo Mujeres, personas que creo que ya conocen tu obra, porque también te piden hablar de Nahui Olin, y que es muy interesante también, es un libro bellísimo, ¿no? Podemos hacer un programa sobre Nahui Olin, por supuesto. Me parece perfecto, si tú nos haces ese honor, pues yo encantada lo programamos y aquí las esperamos para hablar también de esta figura tan increíble como lo es Nahui Olin, ¿no? Sí, definitivamente. A ver qué nos dice Matt de los... No, muchísimas gracias, Pati. Nos tienes embelesadas. Eres nuestra referente para el estudio de la vida y obra de Elena Garro. Nosotras aquí desde las tallercitas promovemos talleres para justo difundir esta historia real, libre de este sesgo patriarcal. Y bueno, tú eres para nosotras la autora. Así como decimos en este ciclo te leo y te reconozco, escritora mexicana Elena Garro, nosotras también te leemos a ti, Pati, con mucho gusto. Nos tienes embelesadas, hay igual un montón de mensajes, porque claro, como lo personal es político, todo esto que nos narras de Elena Garro nos atraviesa muchas, así como hay esta consigna que también surge de las feministas, ¿no? Del análisis de abandona tu Diego Rivera, también es nunca permitas que tu Octavio Paz no te deje brillar, ¿no? Porque desgraciadamente aún hoy en día en la vida de las mujeres hay muchos machitos, Diego Rivera, Octavio Paz y el sinfín de lista de estos literatos destacados. Y pues gracias, ¿no? Gracias a mujeres como tú que visibilizan, historizan esto. Entonces estamos muy agradecidas, muy conmovidas, muy felices, querida. Muchísimas gracias. Ardió todo, estamos muy agradecidas, no solo por la poesía, por los cristales, por el tiempo, y sabes, en lo personal, yo te agradezco mucho que nos regales este ejemplo clarísimo de justicia entre mujeres y esta sororidad verdadera que sale de ti hacia Elena y hacia nosotras mismas para que sigamos estos íconos que realmente nos pueden conceder una guía en nuestro encuentro como mujeres, ¿no? Entonces, estamos muy, muy agradecidas. Encendiste, aquí hay comentarios, te voy a leer uno rapidísimo. Celeste Chávez dice, Paz refleja la mediocridad de un hombre promedio que puede brillar por todo el sistema patriarcal que sostiene el éxito masculino a través del sacrificio femenino. Y yo creo que aquí estamos todas entendidas que Elena nos habla a través de ti hoy y te lo agradecemos infinitamente. Sí, gracias por no dejarla en esos prejuicios, ¿no? Justo para mí fue muy revelador cuando yo hace poco te encontré, Pati, hace como 2 años, que pues tenía yo mucho esta cosquilla de visibilizar a las mujeres en la literatura
y luego incluso me acerqué al Centro Cultural Elena Garro, ya estuve dando talleres sobre Elena, pero, o sea, cuando te encontré fue así de, ya esta es la autora que yo necesitaba, porque provengo del estudio del pensamiento feminista. Entonces, bueno, para todas la audiencia y las compañeras que están aquí ahorita acompañándonos, les recomendamos toda la obra de Patti, de Patricia. Yo te he visto en Facebook, no sé si manejas otras redes y también porque ahí podemos conseguir tus libros, ¿no? Exactamente. No, pues antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un placer hablar de Elena Garro y de todas las escritoras. Pues bueno, yo porque me he especializado en las mexicanas y específicamente estas autoras, ¿no? Pero para mí es un placer, chicas, ustedes nada más me tienen que decir cuándo, cómo, a qué hora y nos agendamos, ¿no? Por supuesto. Y sí, miren, yo nada más manejo Facebook porque, no, hombre, es que las redes sociales es un mundo y yo no tengo tiempo, chicas. Yo ya estoy viejita, ya vean mis canas. Ahora sí que con la pandemia, miren, salieron todas mis canas a la luz. Y entonces no tengo tiempo ni tampoco la verdad es que tengo todas esas habilidades que tienen ustedes para manejar las redes. Manejo Facebook, pero ustedes me pueden escribir por el Messenger de Facebook. Yo contesto siempre, a ustedes les consta, Telma y Margarita, que contesto todos los mensajes. Por ahí también por el Messenger puedo darles los contactos para que consigan los libros y bueno, les puedo dar mi correo electrónico también si me quieren escribir, adelante, es muy fácil. Claro que sí, es importante que no perdamos contacto con una escritora como Patricia, porque imagínense todo lo que nos tiene que hablar, nos tiene que dar mucho. Por favor, si tienen un tiempo, por ahí échense una vuelta por su Facebook o échense una vuelta aquí con las tallercitas, que también las podemos acercar con mucho gusto, porque Patti tiene distribuidores de sus libros en la Ciudad de México y que aparte existe la facilidad de que les llegue a cualquier parte de la República. Entonces... Y yo vi, perdón que te interrumpa, querida Telma, vi que tienes un blog, Patti, o una página donde también podemos encontrar bastante de tu trabajo, o no sé si no sea oficial, pero ahí vi varios datos tuyos, fotografías, etcétera. No sé si eso sí sea. Pues, no, que yo sepa, no, pero quién sabe. Lo que es que ya hay una página de Patricia Rosas Lopategui con muchísima información, solamente que sí no está actualizada porque en cuestión de ediciones todavía no está actualizada, le faltan ahí, pero la buscan en sus redes, también si acá existe el espacio, que yo estoy casi segura que sí, Claro. haremos andar hilitos literarios donde daremos información acerca de tu obra y de todas las cosas, porque haces cosas increíbles. A mí me tienes fascinada con Guadalupe Dueñas, con Naulioli. Sí. Hay mucho que ver y que aprovechar ahorita esta ocasión que, bueno, la pandemia no ha sido así como algo muy agradable, pero nos ha permitido, por ejemplo, acercarnos en este punto, ¿no? Aquí mi amiga Mag en la Ciudad de México, yo desde Ciudad del Carmen, Campeche, Patti que nos está visitando desde Albuquerque, Nuevo México. Entonces, imagínense qué gran oportunidad nos está brindando, ¿no? De entre todo lo negativo que puede haber ahora, podemos rescatar esto, ¿no? Exactamente. Siempre hay que ver el lado positivo a las cosas, ¿verdad? Mira, sí. Y pues muchas mujeres cosas bonitas que te dicen. Es una belleza, sí, yo también nos a mujeres. Pero, sí. Yo en realidad estoy encantada, fascinada de tener esta oportunidad a Telma y Margarita. Yo se los agradezco profundamente, precisamente también porque como no vivo en México, cuando sale un libro mío, lo presentamos en 2, 3 foros y punto, se acabó, porque no puedo vivir en los dos países al mismo tiempo. Acá también tengo
tengo mis compromisos. Así es que hay que verle el lado positivo a la pandemia, ¿no? Que si no hubiera sido por la pandemia, no estaríamos llevando a cabo todos estos programas y que nos acercan a, pues a todas esas fans y todas esas lectoras de Elena Garro. Yo les agradezco mucho que digan que soy escritora. No, yo la verdad que soy una investigadora nada más apasionada de Elena y que mi único interés y propósito siempre ha sido visibilizarla desde que la descubrí en 1976, precisamente por ver todas estas injusticias, ¿no?, que se cometen en contra de las escritoras, de las autoras. Así es que, bueno, pues quedamos conectadas, claro que sí. Quedamos al pendiente para nuevas conversaciones. Te agradecemos infinitamente que nos hayas regalado este tiempo que, aunque pareciera largo, se nos hizo, mira, así de chiquitito. Así, Pati, nos faltó y muchas gracias por tu generosidad. Gracias. Estamos muy felices. Contagias tu pasión por Elena y eso está increíble. Entonces, te agradecemos muchísimo, querida. Pues muchas gracias, Pati. Un abrazo grande. Gracias y abrazo a todo el público, a todas las fans que sé que están ahí de Elena Garro, hombres y mujeres, porque claro, ahí están los dos al pie del cañón. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y ya saben toda mi pasión por Elena Garro. Abrazos guerreros, Pati. Hasta acá nos llegó. Muchas gracias. Un placer. Ya vamos a terminar esta transmisión y pues nada, se queda en nuestra página de Facebook para que la puedan disfrutar todas las veces. Yo ahorita ya la quiero ir a ver de nuevo, está increíble. No sé tú qué piensas, querida Telma. Pues imagínate, yo también estoy entre que, mira, acá está Cristales de Tiempo para leerlo, pero la otra vez le platicaba con Pati y le decía, bueno, a veces no es lo mismo leer la teoría del corazón que escucharlo latir, ¿no? Entonces, haberlo escuchado de tu voz, Pati, fue un encanto, la verdad. Mil gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes y gracias al público, a todo el público. Sí. Yo después entraré, no sé si puedo entrar después a la página y trataré trataré de contestar sus preguntas, sus comentarios. Sí, ya te mandará Telma el enlace, ¿no, Telma? Preciosa. Sí, claro, yo me pongo en contacto. Gracias a todas las que estuvieron aquí apoyando, echando porras, leyendo, escuchando. Mil gracias. Muchas gracias, queridas. Y podemos decirle también al público que después también lo van a subir a la plataforma o como de YouTube, tal vez. Sí, claro. Ahí estaremos avisando, cuando esté habilitada, estaremos dando los avisos, como comentamos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy gracias. Bien. Buenas noches. Besitos. Buenas noches. Adiós, abrazos. Adiós. Besos hasta a todos. La próxima. Besos hasta a todos. Sí, qué bonito. Bye. Bye.